vamos a hablar ahora sobre el proyecto de ley de sometimiento y de paz total, porque pues por supuesto esto fue noticia durante la semana pasada en el reporte Coronel. Y hoy vamos a hablar con Henry Acosta. ¿Quién es Henry Acosta? Él ha sido facilitador de varios procesos de paz en Colombia, siempre desde el anonimato. Ha estado y comenzó ese trabajo en plena época de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe y pues cuando nadie quería hablar de paz tras el fallido proceso de paz con las FARC en el Caguán en esa época, imagínense ustedes. No. Señor Henry Acosta, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Muy buenos días, gracias. Bueno, señor Acosta, sobre este proyecto de ley de sometimiento hay bastantes puntos y sobre todo varias dudas y preocupaciones porque pues si bien no lo conocemos bien, hay un borrador, conocemos muy pocas cosas, pues sí, por ejemplo, nos inquieta el tema de los bienes, por ejemplo, de cómo va a ser cuando se entreguen los bienes, qué porcentaje se van a quedar, con qué porcentaje se van a quedar estas personas. Uh-huh. María Camila, ¿es tu nombre? Sí, ¿aló? Sí, señor. Gracias. María Camila, vea, primero yo quisiera decir, antes de responder esa pregunta completa, decir que, bueno, la voy a responder y después doy la opinión sobre otro asunto. Va a ser muy difícil saber con precisión qué bienes tiene. Bienes tiene cada uno de los grupos. Recuerde que es los helenos, la Segunda Marquetalia, el Golfo, la gente de Mordisco, las Autoridades Unidas de Colombia y el grupo de los 12 disidencias que hay en el Pacífico. Básicamente, aunque hay muchos más, pues. Saber qué bienes tiene es muy complicado. Ya lo vivimos con las FAREP. Recuerden que ellos dijeron solamente tenemos 3.000 millones de pesos y no sé qué. ¿Y quién le dice que tiene más o que tiene menos? Es muy complicado. De manera que eso rima con lo que quería opinar respecto al proyecto de ley de sometimiento. Mi opinión es que, y es opinión mía, no soy vocero de nadie, nunca lo he sido, primero hay que sentarse a negociar con cada grupo. Uh-huh. ¿Negociar qué? Cómo dejan las armas, cómo entregan los bienes, para dónde, es decir, todo. Pero... todo. Y luego legislar, pero empezaron al revés. Primero legislan y después van a ir a sentarse a negociar de sometimiento. Déjeme, le doy un ejemplo. Eso es como si usted se va a ir a comprar una casa y dice, va y le dice al propietario, señor, yo vengo a comprarle esta casa y esta es la promesa de venta y esta es la escritura. Firmemos aquí. Y como así, negociemos primero y después lo que negociemos lo ponemos en la promesa de venta en la escritura. Claro. Pero don Henry, la negociación no implica darle un carácter político a grupos que tal vez no tienen una vocación política como la tenía las FARC en su momento. Es decir, ¿qué se puede sentar a negociar con un grupo como el Clan del Golfo que no tiene esa estructura política? No estoy diciendo que negociar es sentarse a la estructura política. Se tienen que sentar a negociar el sometimiento. Ya. Se tienen que sentar a negociar el sometimiento. O de qué otra manera. Les mandan una razón y dicen, vea, entreguen las armas en tal parte y váyanse. No, tienen que sentarse a negociar el sometimiento, a contar quiénes son, a certificarlos. Son este, es decir, cuántos son y todo. Y tienen que sentarse a negociar el sometimiento. No estoy diciendo... Ahora, con el Ejército de Liberación Nacional es diferente, pero hay un problemita muy grande con el Ejército de Liberación Nacional, que ya lo ha dicho, los helenos han dicho, con nosotros no es igual que con los demás, no pueden llamarnos a negociar a nosotros y a los demás también. Nosotros somos la única fuerza insurgente en el conflicto interno armado colombiano. Entonces ahí hay dificultades. Uh-huh.
Ahora, por ejemplo, uno de los adelantos que dio Daniel Coronel esta semana, la semana pasada, en uno de esos puntos, en uno de esos artículos, porque tiene 87 artículos el proyecto, se establece un tratamiento distinto para los miembros rasos de las organizaciones armadas a los altos jefes, frente a los altos jefes. Es decir, que los altos jefes podrían recibir beneficios, pero deben cumplir por lo menos la cuarta parte del tiempo de su condena privados de la libertad en centros de reclusión. ¿Cómo ve este tema del tratamiento a los miembros rasos y a los altos jefes? Sí, eso tiene sentido, porque esos, de todas maneras, ellos tienen estructura militar pues entre comillas, o como se sea. Entonces el que está abajo cumple órdenes. El determinador, que es el comandante o los comandantes, son los realmente responsables de todo. Eso tiene sentido militar y sentido legal y todo eso. Me parece que es coherente. Don Henry, usted ha sido calificado como el hombre clave en el proceso más reciente, pues en el proceso de paz de La Habana con las FARC. Y digamos que ahí obviamente no la tenían fácil, claramente, pero acá estamos viendo, como usted dice, varios actores armados, entre el ELN, que son insurgentes, también grupos narcotraficantes. ¿Cómo se logra, digamos, negociar con tantos actores distintos? María Camila, siquiera me pregunto eso. Primero que todo, eso tiene que ser confidencial. Tiene que ser 1 o 2 del Estado con 1 o 2 de cada grupo. Tiene que ser confidencial. Si hacen eso como lo hicieron con la gente de Mordisco, que en total fue Naciones Unidas, fue la Embajada de Noruega, fue fotos, cosas, videos y todo. Si hacen eso así, eso no llega porque eso se presta a tantas interpretaciones de lado y lado que eso no llega. Es decir, tiene que hacerse confidencialmente y tiene que hacerse confidencialmente con todos casi simultáneamente. Yo no digo que reunirlos a todos, pero con estos esta semana o estos 15 días se sigue con nosotros, para tratar de llegar a una ley que los cobija a todos, porque con uno hacen esta negociación de cómo se someten, es decir, tiene que hacerse así y confidencialmente. Si eso se hace públicamente, apaga y vámonos. No. El gobierno Petro habla de paz total y obviamente esta paz total incluye a las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, etcétera. ¿Qué opina usted de volver a negociar con la Segunda Marquetalia, que la lidera personas que estuvieron inicialmente en el proceso de paz con las FARC? Sí, yo digo que se puede hacer. Han dicho que yo he oído dirigentes políticos e incluso senadores que dicen que eso no se puede hacer. A mí me gusta poner ejemplos coloquiales. Un matrimonio se divorcia y no se puede volver a juntarse y decir, bueno, hagamos esto, volvamos a juntarnos, volvamos a hacer matrimonio. Y es decir, hay cosas en la vida que no pueden ser tan exegéticas, y ser exegético en un tema que no es legal, porque los grupos armados son ilegales, entonces se ponen a meterle cosas muy legales a grupos ilegales. Pues vamos a ver exactamente qué va a pasar con las disidencias, cómo va a ser el tratamiento y sobre todo, pues lo que usted dice, el procedimiento de sometimiento, ¿cómo va a ser? Si va a ser al revés, como se ha planteado, o si se pone un orden, ¿no? Vamos a ver cómo va a ser el tratamiento a las organizaciones armadas. María Camila. ¿Sí? Yo le quiero agregar esto. Sí. Lo sé, esto no me lo imagino, lo sé. Sí. Lo sé porque me han contactado para ver a ver cómo ayudo, y hasta que el Estado no lo decida. Si no se incluye en las conversaciones, como lo quiera llamar, en las aproximaciones para que ellos se sometan, si no se incluye
la no extradición y de ellos no habrá ninguna posible negociación con ninguno. Eso es clave. María Camila, y antes de despedir a nuestro invitado, yo quería preguntarle algo que tiene relación con lo que usted acaba de decir, y es que nosotros vemos que extraditan y que tremendo que tal persona extradita, pero siguen llegando personas nuevas a ser las cabezas de estas organizaciones. ¿Cómo se puede garantizar, si es que se puede, que estos grupos armados y estos grupos narcotraficantes efectivamente no vuelvan a renacer, pero con otro nombre o con otro líder? Qué bueno que me preguntaste eso. Y voy a decir esto con toda la experiencia. Ya llevo más de 20 años en esto. Si vamos a suponer que todos los grupos armados ilegales actuales, todos, dejan las armas, se ponen a trabajar económica, social y políticamente legalmente, se reincorporan a la vida social, política y económica. Vamos a suponer que todo eso sea. ¿Qué pasa? Mientras exista el narcotráfico, volverán a nacer grupos armados ilegales. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo que ya sé que mi familia se va a enojar por el ejemplo. Vamos a suponer que yo sea narcotraficante y yo, el grupo ilegal que tenía, dejó las armas. Entonces, vuelvo a armar uno porque necesito quien me cuide los laboratorios o cocinas o chongos, como les dicen, quien cuida los transportes y quien cuida el despacho del narcotráfico. Eso es aquí y en Constantinopla, en cualquier parte del mundo, es así. Claro, no. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, señora Costa. Pues mire. Porque el narcotráfico es el que sustenta, claro. El que sustenta. Una vez en La Habana me decía un miembro del secretariado, hablando de las drogas ilícitas, cómo salir de eso. Y estábamos hablando con Sergio Jaramillo y ese mismo secretariado. Y él dijo una frase que dijo ninguna revolución se ha financiado con dineros legales. Claro. Eso posibilitó que en el acuerdo de paz se continuara. Entonces, don Henry, ¿usted qué opina de la legalización de las drogas? Definitivamente tiene que hacerse para quitarle, digamos, esa gasolina a los grupos armados. ¿Pero legalizar o regular? Sí, regular. No, se Como ha tiene dicho el que presidente. legalizar a nivel mundial, el consumo. Entonces, si se legaliza el consumo, la droga baja de valor y se vuelve un problema de salud, pero no un problema de violencia. Se vuelve un problema de salud, pero bueno, actualmente hay un problema de violencia y de salud. Pues mire, usted nos ha dado un panorama bastante amplio sobre este proyecto de ley de sometimiento de disidencias y de bandas criminales. Muchas gracias, señor Henry Acosta, por haber estado con nosotros en W Fin de Semana, y nos gusta mucho cómo explica todo, ¿sabe? Sí. Muy lúdico, muy didáctico. Muy lúdico, Sí. muy didáctico. Con esos ejemplos, mejor dicho, el ejemplo del divorcio, ya. Y el ejemplo de él de narcotraficante que la familia lo va a regañar. Gracias. Le mandamos un abrazo. Gracias. Chao, chao. Camila, bueno, Violeta, Gracias, chao.